Te doy la bienvenida nuevamente a Desde Adentro, en esta serie en la que estamos desmontando los mitos espirituales para que puedas aterrizarla a una realidad que, aunque suene más dura, pues al final es más sana y más compasiva contigo. El tema de hoy sentí que era muy necesario, incluso urgente tratarlo, porque nos lo han vendido como el acto espiritual más elevado que existe. Pero cuando lo hacemos sin un proceso, se nos convierte incluso en un acto de violencia con nosotros mismos. Y es el perdón apresurado. Esa frase que escuchamos, perdona y suelta, perdona para liberarte, perdona para aumentar tu vibración, suena muy bien y elevada, avanzada, pero hoy te lo quiero decir casi desde un rigor clínico. El perdón no es un decreto, es un proceso. Y cuando lo apresuras, no sanas, te abandonas, pasas por encima de ti. Y para esto quiero que vamos paso a paso, para que podamos ir profundo. Comencemos entonces y arranquemos. Soy Natalia Espinal, psicóloga, y te doy la bienvenida desde adentro. Mi propósito es acompañarte en tu proceso de descubrimiento, crecimiento y transformación personal. Quiero servirte de faro en los momentos que sientes que se apaga tu luz y solo necesitas una chispa para volverla a encender. Te acompaño a recorrer el camino más hermoso, ese que te lleva de regreso a ti. Bienvenidos. La primera trampa, ya te perdoné. Muchos de nosotros fuimos educados para perdonar inmediatamente. Ay, no peleen, díganse perdón. No guardes rencor, que eso es muy feo. Ay, eso ya pasó, déjalo así. Es tu papá, pues cómo no, perdónalo. Y eso nos programó para algo. Que sentir dolor es menos importante que mantener la paz, aunque sea una paz aparente. Es decir, ante todo, lo políticamente correcto. El problema entonces no es el perdón es la secuencia y el proceso, el camino al que llego al perdón. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos sin haber hecho un proceso o sin haber puesto un límite que yo necesitaba poner, sin haber nombrado el daño, la agresión, sin haber integrado lo que realmente me pasó, estamos actuando desde un modo rendido, donde al final callamos, nos acomodamos, nos minimizamos, cedemos y nos desconectamos de nuestra verdad interna. O peor, aprendemos que no importa lo que haya hecho el otro, siempre tendremos que perdonar, aunque no sea el momento. Es decir, bypass emocional. Te lo quiero contar cómo se ve en consulta. El perdón apresurado es como la punta del iceberg de algo mucho más grande. Y tengo que confesarte que son los casos que más me retan. Y ojo, porque esto no me ha pasado una vez, esto me pasa muchas veces y cada vez más frecuente. Y es que cuando empiezo a explorar en la historia de mi paciente y llego a la relación con los padres, por ejemplo, las personas me cuentan sucesos muy dolorosos y me dicen, ay, bueno, sí, X, pero igual yo ya fui a un curso y ya sané la herida de la madre, del padre, eso ya está sanado, sigamos. Y yo les digo, ok, sigamos. Pero de lo que ellos no se dan cuenta es que en realidad lo que están viviendo hoy son patrones no resueltos, arraigados y aprendidos de esa relación. Pero como en el retiro le dijeron que con una carta ya la herida estaba sanada, pues ya está, sigamos adelante. Semanas después, cuando esto vuelve y aflora, las personas se sienten sorprendidas y casi decepcionadas porque me dicen, yo pensé que este tema ya estaba resuelto, pero no, el perdón fue apresurado y finalmente pues todo quedó en el fondo. Por eso cuando alguien me dice, yo ya perdoné y superé eso, frecuentemente lo que me está diciendo es, Natalia, yo no puedo tolerar eso que siento. Las razones, sí, el dolor incomoda, la rabia asusta, el conflicto amenaza vínculos. Y esto es súper importante. Si no tenemos conversaciones como estas, no vamos a mover la marea. Y entonces a veces asociamos el enojo con ser malas personas
Y el abandono, cuando reconocemos que no hemos perdonado, lo sentimos demasiado real, entonces le decimos al otro, sí, tranquilo, tranquilo, yo ya te perdoné. Vía rápida, perdona rápido, sigue adelante, no abras esa caja. Y te das cuenta que no es espiritualidad, no es estar elevados moralmente, es pura supervivencia, es pura protección, es pura evasión. Sin embargo, perdonar sin atravesar las emociones evita que sanemos, porque de alguna forma el cuerpo y tu sistema se quedó en pausa, sosteniendo el dolor que no dijiste, el límite que no pusiste, esa verdad que no fue honrada, esa rabia sin procesar, esa pérdida sin duelo, esa decepción sin comprensión. Eso se quedó ahí en pausa, digamos, haciendo un hueco cada vez más profundo y no se libera porque tú quieras o porque hagas una carta. Eso se queda ahí esperando y busca otras formas menos sanas de manifestarse. ¿Sabes qué ocurre cuando perdonas antes de estar lista o listo? Que tú simplemente te partes en dos. Afuera estás diciendo, no pasa nada, lo entiendo, ya pasó. Pero adentro hay un sentimiento de vulnerabilidad o de niña vulnerable, que así lo llamamos en terapia de esquemas, y es ese sentimiento que no fue nunca atendido, que en el fondo te está diciendo, porque nadie está de mi lado, porque a la gente no le importa lo que yo estoy sintiendo, porque siempre tengo que ceder yo. Y ese es el verdadero costo, que cuando haces un perdón express te terminas negando a ti misma. Por eso, después de escuchar este episodio, quiero que seas plenamente consciente que el perdón apresurado te desconecta de tu rabia legítima, de tu necesidad de reparación, de tu capacidad de protegerte, de tu identidad adulta en su versión más sana. Y ahí aparece un resentimiento crónico, ese que no se expresa y que creemos además que ocultamos súper bien, nadie lo vio, pero en realidad te corroe por dentro. ¿Qué pasa entonces con el perdón real? Que perdonar de verdad nos implica 4 fases, que en la vida real además no son instantáneas. Algunos nos toma más tiempo que otros porque cada historia, cada herida, cada persona es diferente. Y antes de llegar a ese punto, quiero que pienses en esa persona o en esa situación con la que te has repetido hasta el cansancio, yo ya lo sané, pero que en el fondo sabes que no. Y quiero que pienses en esa persona o en esa situación mientras te hablo de estas 4 fases. Tómate tu tiempo, repítelo además las veces que consideres necesario. Fase número 1, validar el daño. No minimices lo que te dolió. Si te dolió fue importante, no justifiques las acciones del otro. Ponle nombre a esa emoción, injusticia, humillación, vulneración, porque cuando nombramos lo que sentimos, lo podemos gestionar. Fase 2, permítete sentirlo. Tranquila, tranquilo. Sentir dolor no te va a hacer quedar ahí. Taparlo, ocultarlo, negarlo, sí. Entonces, si sientes tristeza, dolor, date el permiso. No te saltes nada. Fase 3, es hora de poner límites y aquí nos empezamos a mover a la acción, ya sean límites externos o internos. Y fase 4, reescribamos lo que esto nos deja en la experiencia, no desde un cuento romantizado o falso, sino que de verdad lo que para tu versión desde adulta más sana te dejó como aprendizaje. Y recién ahí, con esa base, puede aparecer lo más valioso del perdón, el desapego emocional verdadero. No porque debas, sino porque puedes. Y ojo, que esta última parte quiero contarte lo que no nos han dicho del perdón. Y es que el perdón auténtico no siempre significa reconciliación, confianza restaurada, vínculo intacto, volver a hablar y seguir igual como si nada hubiera pasado. El perdón genuino también es no te odio pero no vuelvo, te entiendo pero pongo límites, integro lo aprendido e incluso agradezco los momentos, pero no tienes nuevamente acceso a mi vida. Te perdono, pero no me abandono otra vez.
Eso se llama lealtad contigo. Si te das cuenta, el perdón no es mágico, es un acto de integración emocional y el adulto sano escucha sus emociones más genuinas, observa y reconoce su voz crítica, culposa, punitiva, esa que reafirma esos esquemas, ya sea de subyugación, de imperfección, de sacrificio. Y en lugar de evitar, de rendirse o de sobrecompensar, toma decisiones desde la claridad, desde la coherencia y no desde el miedo. Desde ahí, perdonar deja de ser sumisión y se vuelve una elección. Y finalmente, si hoy no te sientes en capacidad de perdonar, tampoco te castigues. Esa ausencia de perdón no te hace resentida, te hace honesta contigo mismo, que te dice que aún no estás lista. Tal vez aún estás procesando, tal vez aún necesitas sentir rabia, tal vez aún necesitas tomar distancia y reconstruirte primero. No te obligues a perdonar cuando lo que necesitas primero es protegerte. Y no te olvides que el perdón sin proceso es autoabandono y el perdón con proceso es liberación. Si este tema te tocó, compártelo con alguien que ya se cansó de perdonar para no perder. Y si quieres seguir desmontando estos conceptos, aprender a conocerte, a construir tu versión de adulta o adulto más sano, ya sabes, suscríbete, acompáñame y construyamos juntos una espiritualidad desde la psicología, con cuerpo, con historia, con límites y con verdad, porque siempre, siempre sanamos desde adentro. Nos vemos pronto.